Es una bendición estar aquí. Mi nombre es Barak Ramírez. Somos misioneros al país de El Salvador. Mi esposa se llama Paloma. Nuestros hijos, el mayor se llama Iker Jael, no está ahorita con nosotros. Se quedó con la abuela, los abuelos. Ya nos anda cambiando con los abuelos. Y la más chiquita se llama Paloma Elizabeth. Nosotros somos misioneros a El Salvador, venimos de Dolores Hidalgo, Guanajuato, no sé cuántos nos recuerden. Antes de irnos a El Salvador estuve aquí como 2 veces, creo que estuve como 2 veces aquí. Y bueno, pues a lo mejor algunos se recordarán, algunos no, a lo mejor son nuevos. Y bueno, al final pues puede acercarse, puede platicar con nosotros para que nos conozcan. Hermanos, estuvimos en el país, hermano, como 2 años, como 8 o 9 meses. Íbamos a cumplir 3 años en este mes de marzo. Íbamos a cumplir 3 años. Pero Dios nos permitió, hermano, poder estar ahí en el país en el año 2020. Llegamos al país. Fue despuesito antes más bien de la pandemia. Nosotros llegamos y 15 días después entró una cuarentena total en el país. Prácticamente cerraron todo, hermanos. Nosotros llegamos con el pastor que nos recibió y prácticamente llegamos a que nos encerraran. No nos dejaron salir para nada. Solamente algunas cosas específicas, como por ejemplo, pues si había enfermedad, a la farmacia o al hospital. Los súper solamente estaban abiertos, o solamente podía ir una sola persona por familia. Entonces, y solo a eso, y de regreso a casa. Entonces hubo una cuarentena estricta, hermanos, pero Dios en su gracia nos permitió estar ahí en el país. Y con el pastor que subimos, pues tratamos de hacer algo por la gente. Ayudamos con despensas a la gente más necesitada. Y dentro de la despensa incluimos Juanes y Romanos, un folleto, una carta del pastor y pues animándoles a acercarse a Dios, a buscar a Dios. Eso es lo único que podíamos hacer mientras fue la cuarentena. La cuarentena duró casi 3 meses, más bien 3 meses. Después de eso el presidente empezó a abrir un poquito algunas cosas. En la cuarentena no podíamos movernos del lugar, prácticamente estuvimos encerrados. El país está dividido por departamentos. Lo que usted y yo conocemos como estados, allá se conoce como departamentos. Entonces no podíamos movernos de un departamento a otro. Nosotros llegamos al departamento de Santa Ana, el pastor ahí nos recibió, y donde nosotros actualmente queríamos estar y donde estamos se llama el departamento de Sonsonate. Entonces no podíamos ir de Santa Ana a Sonsonate porque prácticamente estaba todo cerrado y no dejaban pasar de ningún lado a otro. Después de estos 3 meses nosotros nos movimos al departamento de Sonsonate, que es donde queríamos estar y comenzar la iglesia. En el mes de junio Dios nos permitió podernos mover. Nos acomodamos, prácticamente solamente duramos una semana, pero para esto mi esposa iba embarazada de nuestro segundo bebé. Un sábado salimos a compartir, hermanos, el evangelio, ganar almas, y de regreso, hermanos, pues nos dimos cuenta que el bebé no se movía. Fuimos a una clínica para verificar que todo estuviera bien, y bueno, ahí le dieron la noticia a mi esposa que el bebé ya no estaba con vida, su corazón se había parado. Entonces tuvimos que hacerle un legrado a mi esposa. Fue un poquito difícil porque todavía estaba la cuarentena, no del todo abierto. En el hospital solamente podía estar el paciente. Entonces optamos por ir a una clínica y sí nos salió algo carito, pero Dios nos proveyó, hermanos, gracias a Dios. Obró en algunos hermanos, algunas iglesias, y pudimos hacerle el legrado a mi esposa. Eso fue en el mes de junio. Para el mes de septiembre, hermano, nosotros comenzamos la iglesia. Arrancamos la iglesia y bueno, gracias a Dios nos permitió tener gente salva, y nada más tuvimos niños en ese tiempo, o en ese lapso que estuvimos donde estábamos, que era Sonsonate. En el mes de diciembre, hermanos, ya después de haber comenzado la iglesia, todavía estaba pues lo que era el COVID y todo.
Mis papás, pues Dios se los llevó, hermanos. El mes de diciembre falleció mi mamá. Entrando el siguiente año, el mes de enero, falleció mi papá, con 15 días de diferencia. Entonces, pues no fue fácil, hermano, estar allá en un país solos prácticamente, pero Dios nos dio gracia, nos dio paz en nuestro corazón, porque sabíamos que estábamos haciendo la voluntad de Dios. Y aunque al principio no parecía todo bien, no iba todo bien, pero sabíamos que estábamos en el centro de la voluntad de Dios. Y bueno, pues seguimos adelante. Después, hermano, nos tuvimos que mover. Llegamos al departamento de Sonsonate, pero ahí hay municipios y nosotros estamos en la cabecera o en la capital, podríamos decir, del departamento, y nos movimos a otro municipio que se llama Sonzacate, que es donde actualmente estamos. Cuando nos movimos para allá en el mes de febrero del siguiente año, Dios nos permitió volver a tener, podríamos decir, volver a comenzar, aunque nosotros nos quedamos con el inicio de la iglesia en el mes de septiembre. Comenzamos otra vez cultos y Dios nos permitió en el primer servicio tener una pareja, una pareja de adultos, y de ahí en adelante, hermano, Dios nos permitió tener gente en la iglesia, gente visitándonos en la iglesia, gente se fue añadiendo a la iglesia, y por la gracia de Dios, pues ahorita tenemos un pequeño grupo aproximadamente de unos 20 hermanos. Hemos estado trabajando con ellos, hemos estado ganando almas, hemos bautizado a algunos hermanos ya, hemos algunos discipulado a algunos hermanos, y estamos ahí trabajando, hermano. Hemos hecho club bíblicos, hemos predicado a los niños, hemos tenido días especiales en la iglesia, y nos ha permitido pues tener gente en la iglesia. Y bueno, solamente les pedimos, hermano, que sigan orando por nosotros, que Dios nos permita seguir haciendo más para su obra. Sabemos que no es nuestro afán, ni es, no tenemos como eso, llenar un lugar, un edificio, porque sabemos a lo que Dios nos mandó, que es predicar el evangelio. Amén. Queremos que más gente vaya al cielo, y sí, trabajamos para que gente vaya a la iglesia y pues hacer la obra de Dios también, porque la iglesia se necesita hacer la obra de Dios. Como iglesia, hermanos, una vez que cumplimos el año, pues hablé con la iglesia y dije, vamos a apoyar la obra misionera. Entonces tuvimos nuestra primera conferencia misionera, y gracias a Dios la iglesia, hermano, está apoyando a un misionero. Somos poquitos y no damos mucho, honestamente. Se junta alrededor de, al mes, se junta aproximadamente entre 18 y 20 dólares. Entonces no es mucho lo que juntamos, pero tratamos de hacer la obra de Dios. Yo quiero que la iglesia sea bendecida, y animo a la iglesia a dar a la obra misionera. Amén. Animo a la iglesia a salir a ganar almas con nosotros. Muchos de ellos pues no quieren, porque sí se requiere, hermano, disponer de tiempo. Amén. Pero bueno, seguimos haciendo la obra de Dios. Yo sé que Dios nos va a dar gente que quiera servir, y oramos por eso, y animamos a la iglesia. Entonces ayúdanos a orar por eso, hermano, que Dios nos dé gente. Amén. Y pues si usted, ya el pastor hizo la invitación, yo iba a hacer la invitación. Si usted gusta acompañarnos, gusta ir y visitarnos, será una bendición poder estar ahí con nosotros, hermano. Va a tener techo, va a tener comida, y dónde dormir. Amén. Entonces nomás pague su pasaje, y nosotros lo recibimos con gusto. El país, hermano, el idioma no es diferente al de nosotros, es el español. Solo se usan algunas palabras diferentes. Por ejemplo, ellos mucho usan la palabra vos. Cuando se refieren a una persona, se refieren como vos. Al dinero le llaman pisto. Al biberón le dicen pacha. Entonces solamente algunas palabras cambian, pero el idioma es el mismo. ¿Amén? Entonces la moneda oficial, hermano, ahorita del país es el dólar. Su moneda anterior era el colón, así se llamaba, y ahora ya no existe esa moneda, o ya la quitaron. Ahora solamente está el dólar. El país se dolarizó, y hermano, tristemente la economía en el país no es muy buena, y mucho menos porque es el dólar. Mucho del precio, hermano, está muy elevado. Por ejemplo, yo sé, nosotros regresamos al país, y cuando nos fuimos, hermano, todavía estaban más baratas las cosas. Ahorita subieron algunas cosas,
pero aún así, comparándolo a El Salvador, está mucho más barato. Por ejemplo, lo que usted paga por un aceite de litro, nosotros lo pagamos, pagamos casi el doble por medio litro. Entonces está mucho más caro que aquí en México. Entonces algunos precios están por encima, más bien por encima de aquí, muy muy elevados, pero aún así pues el país pues sigue adelante. El presidente ha hecho su trabajo, ha ayudado bastante a comparación de otros presidentes. En cuanto a la delincuencia, hermano, pues ha cambiado muchísimo. Cuando nosotros recién llegábamos todavía estaba fuerte lo de la delincuencia por la Mara Salvatrucha, pero ahorita el presidente pues ha puesto a trabajar a los policías, a los soldados, a perseguirlos, a capturarlos, y gracias a Dios pues el presidente ha capturado bastante. Entonces la delincuencia bajó muchísimo. De haber más de 100 homicidios al día, lo redujo a cero, hermanos, a cero totalmente. Entonces el país, hermano, está un poquito más seguro. Yo le decía a mis suegros, estoy más seguro en El Salvador que en México. Me da más miedo ir a México que estar en El Salvador, por tanta cosa que habíamos escuchado aquí en México, que balaceras y que no sé qué tanto. Pero sí, hermanos, el país de El Salvador está un poquito más seguro gracias al presidente, porque ha hecho su trabajo. Y bueno, hermanos, nosotros estamos sirviendo ahí la comida típica del país, hermano. Se come allá la pupusa. Es como aquí comer tacos. Aquí hay tacos por donde sea, ¿va? De perro, no es cierto. Hay tacos de lo que usted guste, ¿verdad que sí? De pastor, de suadero, bueno, de bistec. Allá, hermano, hay pupusas por todos lados. Se venden pupusas y es lo más barato. Hay yuca también, vende bastante. Yuca es como la papa, pues usted conoce la papa, es parecida a la papa, o al camote, pero lo venden bastante. Hay otra comida también que le llaman los panes con gallina. Es gallina de rancho, de corral, gallina india. La meten al horno y el bolillo lo parten a la mitad y ponen la pieza de la gallina, le ponen verdura, un curtido, una salsa, y eso es lo que vende, y se vende bastante en El Salvador. Esas son las comidas típicas en El Salvador, hermano, hablando de la comida salvadoreña. A los caldos, lo que usted y yo conocemos como caldos, ellos le llaman sopas. Hay sopa de gallina, sopa de frijol. Entonces eso es lo típico también bastante allá en El Salvador. ¿Alguien más, hermano, o más bien, alguien le gustaría hacer una pregunta, algo que se me haya pasado, que no haya mencionado, o que no le haya quedado claro? ¿Tiene alguno de ustedes una pregunta, hermano? Con confianza. Algo que no haya dicho, que no haya mencionado, que se me haya pasado decirle. ¿Tiene alguna pregunta? Con duda, hermano. Con confianza. ¿La religión cómo es? La religión, la que más predomina es el catolicismo, pero aún así, aunque el catolicismo está por encima de todas las religiones, se ve muchísimo pentecostal, profético, asambleas de Dios, bastantes asambleas de Dios, mormones. Testigos casi no se ven, pero sí hay testigos. Y el cristianismo, pues las iglesias bautistas hay bastantes. Algunas se han ya pues perdido un poquito en cuanto a la música y la vestimenta, pero predican la salvación por gracia. Ajá. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Yo sé que parezco mala, hermano, pero no soy mala, ¿eh? Solo tengo la cara, pero no soy mala, no le voy a hacer nada, ¿eh? Pregunte con confianza, hermano. ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿Quién se quiere ir a El Salvador? Y yo me quedo aquí en México, ¿ven? Que se va, yo me quedo. ¿Alguien, hermano, tiene alguna duda? Sí, hermana. ¿Cuánto gasta de aquí a allá? Ok, el gasto, bueno, depende de cómo sea. Por ejemplo, ahorita de venida de El Salvador para acá nos venimos en autobús, y por mi familia, fueron 2 niños y 2 adultos, gastamos como 7,000 pesos, hermano. En avión tal vez pudiera ser un poquito más, porque normalmente el boleto se compra ida y vuelta, y creo que alrededor anda de 5 a 6,000 pesos por persona en avión. Ajá. Pero es ida y vuelta, es ida y vuelta.
¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? No, nada. Nada por aquí, nada por allá. ¿No tiene alguna duda, alguna pregunta? Migración. Mándeme. El estatus de la migración. Ok, nosotros entramos como turistas, pero ya una vez estando en el país, con el pastor que llegamos, la iglesia está registrada ante el gobierno. Entonces, prácticamente, podríamos decirlo así entre comillas, nos hicieron o nos pusieron la lista de miembros y ellos nos ayudaron para darnos, ellos le llaman residencia religiosa. Es como si nosotros fuéramos miembros de ahí y estaríamos saliendo de misioneros ahí mismo dentro del país. Entonces nos dieron una residencia religiosa que se hizo por un año. Entonces cada año la hemos estado renovando. Así estuvimos por 3 años. Prácticamente este año se cumplen los 3 años de nuestra residencia religiosa y es temporal. Y este año vamos a cambiar a nuestra residencia permanente, que ellos le llaman, que nos la dan por 4 años, pero es un poquito más cara. Nuestra residencia temporal nos cuesta $125 por persona y la permanente está en $300 por persona. Entonces, tengo que pagar $1,000 este año por los 3, porque somos 3. La niña no paga porque es nacida en El Salvador, ella es salvadoreña, con nacionalidad mexicana y también celestial, tiene 3, imagínense, es más bendecida que nosotros. Entonces ella no paga, solamente mi esposa y yo y el niño mayor, porque él sí nació aquí en México, entonces tenemos que sacarle residencia también. La niña no, ella sí puede estar en el país el tiempo que desee y que quiera. ¿Alguien más, hermano, tiene alguna pregunta, alguna duda? Si uno va como turista o a visitarlo, ayudarle, nada más necesita su pasaporte, pero ¿cuánto tiempo le dan de estar allá? Ok, sí, solamente necesita su pasaporte y le dan 3 meses de estancia. Si se vence esos 3 meses, usted puede ir a migración y puede pedir una prórroga y le dan otros 90 días. Entonces prácticamente puede estar medio año en el país, si desea. La prórroga creo que se la dan por $25, creo, aproximadamente. Y le dan otros 3 meses de estancia. Ya después de eso, ahora sí tiene que salir a fuerzas. Ya no puede quedarse, ya no puede pedir otra prórroga. Tiene que salir a fuerzas del país. ¿Alguien más, hermanos? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? En algunas iglesias me han preguntado si ya hay pueblos indígenas. Ya en El Salvador ya no, hermanos. En Guatemala se escucha más todavía. Ya en El Salvador ya no hay pueblos donde se hable otro idioma, como el náhuatl y eso, ya no. Todos hablan el español, hermano. Ya se perdió eso en El Salvador. Entonces ya todos hablan el español. ¿Alguien más, hermanos, tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno, ore por nosotros, hermano, pida, ayúdenos a orar, vamos a tener nuestra residencia, vamos a cambiarle y prácticamente tenemos que juntar $1,000, arribita de $1,000, 1,100, y pues que Dios nos provea, amén. Hay necesidades en la iglesia, el tiempo que hemos estado ahí, pues hemos bautizado en un río, pero a mí me gustaría hacerlo dentro de la iglesia, entonces queremos mandar a hacer un bautisterio y nos sale alrededor de $100 el bautisterio. Entonces ore para que Dios nos provea y pues podamos suplir esas necesidades, amén. Hay algunos hermanos que no he bautizado y ahora que regrese voy a llegar a mojarlos, amén, echarles ahí un escupitazo si quiera para que se bauticen. Entonces ore por nosotros, que Dios nos permita seguir haciendo la obra en El Salvador, que más gente siga escuchando el evangelio. Aunque hay mucha religión, hermano, hay mucha gente que no tiene seguridad de salvación. Nos hemos topado con gente que va a las asambleas proféticas, testigos de Jehová, católicos, y no son salvos. Y hemos ganado gente como así, o gente que va a otra iglesia, aunque no viene a nuestra iglesia, pero ya se han quedado con la salvación. Les hemos dado seguridad de salvación y bueno, confiamos en que ellos van a ir al cielo también algún día, amén. Aunque no nos veamos en nuestra iglesia, sabemos que en el cielo nos vamos a ver, amén. Bueno, vaya a Lucas capítulo 16, si no tiene alguna duda.
alguna pregunta, vamos a Lucas 16. Lucas capítulo 16, hermano. Ok, el pastor me dijo que predicara lo que yo quisiera, pero ya tengo hambre, ¿sabes? Entonces vamos a salir temprano, ¿sabes? Entonces, Lucas 16 voy a tratar de ser lo más breve, lo más concreto y lo más sencillo, el mensaje que se pueda para que usted lo pueda entender y poder, hermanos, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Yo siempre le digo esto a mi iglesia, no solamente deberíamos ser oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios, amén. Poner en práctica la palabra de Dios. Dios quiere eso para nuestras vidas, para ser mejores cristianos, amén. Lucas 16, vamos a leer solamente versículo versículo 25 al 28, solamente los versículos, estos 3 versículos, síganme ahí con su vista, yo los voy a leer. Dice así: pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Vamos a orar. Dios, gracias te damos en esta hora. Bendice, Dios, tu palabra. Háblanos, Dios, a través de tu palabra. Que tú seas glorificado, Señor, en esta hora. Perdón. Y te ruego, Dios, que tú obres en nuestras vidas a través del Espíritu Santo, Señor, que podamos tomar alguna verdad, Dios, de tu palabra y poderla aplicar a nuestra vida, poderla, Dios, ponerla en práctica. Te damos gracias, Dios, por todo esto en Cristo Jesús. Amén y amén. Antes de que nada, hermanos, quisiera darle gracias a ustedes por estar orando por nosotros. Dios, hermanos, nos ha bendecido, nos ha cuidado todo este tiempo. Ahorita andamos batallando un poquito de salud porque el clima en El Salvador es caliente. Entonces ya nos habíamos acostumbrado a lo caliente y ahorita hemos estado batallando todos con la salud. Entonces oren por nosotros, hermano. Oren por nuestra salida también. Hemos batallado un poquito cuando recién entró el año. El pasaporte del niño ya se había vencido y anduvimos buscando citas y no encontramos aquí cerca en Guanajuato, no hay citas. En Querétaro hay hasta el 28 de febrero y pues gracias a Dios pudimos encontrar en la Ciudad de México el 14 de febrero. Tenemos cita para el pasaporte del niño, se lo vamos a renovar y una vez que tengamos su pasaporte vamos a salir para El Salvador. Ore por nuestra salida. Probablemente sea el 15, el 16 o el 17 de febrero estaremos saliendo nuevamente para El Salvador. Entonces ore por nosotros, hermano, y por nuestra salida, que Dios nos permita llegar con bien y seguir haciendo la obra de Dios. Amén. Bueno, encontramos ahí, hermano, la lectura que hicimos, nos habla del rico y Lázaro. Toda la historia, hermano, del rico y Lázaro nos da un claro ejemplo de lo que es la obra misionera, de lo que es la obra de Dios, de lo que es el ganar almas, el pensar en otros. Sabemos usted y yo que una persona que es salva va al cielo automáticamente. Creemos lo que dice la Biblia. Creemos también lo que dice la palabra de Dios, que una persona sin Cristo va a un lugar de tormento, que es el lago de fuego. Sabemos eso porque dice la Biblia y lo creemos firmemente. Así que vamos a ver a través de esta historia, hermano, vamos a enfocarnos en el rico. Lo que él deseó, anheló, ya estando en el lugar de tormento. Yo creo que toda persona, hermano, que va al infierno, tal vez tiene esta misma o este mismo corazón que el rico tenía. El pensar en su familia que está todavía con vida para no ir a ese lugar de tormento. Una vez que venga Cristo, hermano, por su iglesia, una vez que sea el juicio final, ya no va a haber retorno.
Ahorita, hermano, es la oportunidad para cada persona de aceptar a Cristo como su Salvador. Una vez que estemos con Dios, una vez que la persona inconversa esté delante de Dios en el juicio, ya no va a haber retorno, ya no va a haber oportunidad. Su oportunidad es aquí en la tierra. Pero como iglesia, hermano, deberíamos tener el corazón que el rico tenía por sus hermanos. Mire versículo 27, vamos a ver la primera verdad. Mire versículo 27. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de ¿qué, hermano? De mis padres. ¿Quién estaba en la casa de sus padres? Dice el versículo 28. Tengo 5 ¿qué, hermano? Hermanos. El rico, hermano, estaba pensando en sus hermanos, porque él sabía que no eran salvos. Él sabía que si morían sin Cristo, iban a ir al mismo lugar que él, a un lugar de tormento, a un lugar de una condenación por la eternidad. Usted y yo sabemos que si una persona, hermano, muere sin Cristo, va automáticamente al infierno. Pero el rico pensó de esta manera. Él primero, estando en este lugar, deseaba que Lázaro tan solo mojara su dedo y refrescara su lengua. Y Abraham le dijo: mira, ya no se puede hacer nada, porque estando en el infierno, hermano, ya no hay nada que hacer. Amén. Aunque la persona desee salir de ese lugar, no se puede. Bueno, dijo: bueno, para mí ya no hay salvación, ya no hay oportunidad, voy a pensar en mis hermanos. Y él sabía que estaban en su casa. Y la manera de que ellos se salvasen, hermano, es que alguien fuera y tocara la puerta de su casa. Y él dijo: padre Abraham, envía a alguien a la casa de mi padre. Ahí hay 5 hermanos que necesitan escuchar el evangelio. Hermano, como iglesia deberíamos anhelar, desear, enviar a alguien a que predique el evangelio. Sí, usted puede pensar en su familia que no es salva. Su deseo es que alguien vaya y toque la puerta de su casa. ¿Para qué, hermano? Para que escuche el evangelio. Necesitamos enviar a alguien a que predique el evangelio. Ahora, si pensamos en lo que Dios piensa, lo que Dios quiere en todo el mundo, ¿cómo es posible que un salvadoreño, que un guatemalteco, que un hondureño, que un nicaragüense, que un español, que un francés escuche el evangelio? Que alguien más vaya y predique el evangelio. Como iglesia, hermano, ese debe ser el corazón de cada iglesia, que alguien vaya y predique el evangelio. Pero ¿cómo va a ser posible si usted y yo no queremos salir a ganar almas? Ahora, si usted no quiere, allá usted y Dios, porque usted va a dar cuentas a Dios. Amén. Vamos a darle cuentas a Dios, no como iglesia, hermano, como persona. Cada uno dará cuentas a Dios. Amén. Si usted no quiere salir a ganar almas, hermano, al menos desee en su corazón que alguien más vaya y predique el evangelio. Ore por alguien que vaya y predique el evangelio. Ahora, si usted no sabe, pastor, hermano, yo no sé ganar almas y mi familia está yendo rumbo al infierno, busca a alguien de los hermanos que sabe ganar almas. Busca al pastor: pastor, puede ir a mi casa y predicarle el evangelio a mi hermana, a mi hermano, a mi primo, a mi suegra, aunque no quiera a su suegra también hay que predicarle el evangelio. ¿Sí están conmigo, hermano? La gente que está en otro país, hermano, que usted no conoce, debería desear que alguien más vaya. Ahora, gracias a Dios, en nuestro país estamos viviendo un avivamiento. Misioneros están saliendo a otras partes del mundo. Y como iglesia deberíamos orar y apoyar la obra misionera. Hace como 2 semanas, hermano, un amigo mío salió a Taiwán, hermano. Allá se habla el chino mandarín. Imagínense. Muy apenas podemos hablar español, ¿verdad? Cuando vamos a aprender a hablar chino. Pero gracias a Dios
que una familia estuvo dispuesta a dejar su país, a dejar su familia, a predicar el evangelio a esos lugares, hermano. Aprender el idioma y poderles dar el evangelio. Y como iglesia, ¿sabe lo que deberíamos hacer? Orar por ellos, hermano. Amén. Esforzarse un poquito más en dar a la obra misionera. Es que estamos apoyando tantos misioneros. Esfuércense como iglesia a dar más para apoyar más misioneros. Porque ese debería ser el anhelo de una iglesia, hermano. Mire el corazón de Dios. Vaya a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. El libro de San Juan capítulo 20, versículo 21. La historia, hermanos, nos habla de Jesús. Se le aparece a sus discípulos. Mira lo que dice el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez: pasa a vosotros. Y note lo que dice el Señor Jesús: como me envió el Padre, así también, ¿qué, hermano? Yo os envío. Jesucristo dijo: como me envió el Padre, así también, ¿qué? Yo os envío. Dios, hermano, nos está dando un mandato directo para ir y predicar el evangelio. Por eso, hermano, como iglesia debemos salir a ganar almas. Pero también como iglesia, hermano, deberíamos apoyar la obra misionera. Apoyar la obra misionera, hermano, trae un precio. Hay un precio que pagar, hermano. Cuando Dios envió a su Hijo Jesucristo, lo envió, hermano, pagando un precio. ¿Sabe cuál fue el precio? Dar la vida de su Hijo Jesucristo. Se tuvo que pagar un precio, hermano. Amén. Enviar un misionero a otras partes del mundo, hermano, se tiene que pagar un precio. Como iglesia tal vez no vamos a pagar un precio físicamente, porque tal vez usted no va a ir, pero sí económicamente. Amén. Y lo que usted puede dar, hermano, no es más de lo que Dios dio por nosotros. Amén. Pero hay que pagar ese precio. Como iglesia es nuestra responsabilidad que otros conozcan el evangelio. Amén. Dios ya no va a venir y se le va a aparecer a cada persona dándoles el evangelio. Dice la Biblia que una vez que Cristo resucitó, ascendió al cielo y ahora está a la diestra del Padre. Él está en el cielo, pero antes de irse dijo: yo os envío a predicar el evangelio. Por tanto, ir y predicar el evangelio nos dio un mandato, hermano. La gente, para que escuche esa voz audible, tenemos que ir, hermano. Amén. Usted y yo deberemos estar de acuerdo en que alguien más vaya y predique el evangelio a donde usted no puede ir. A donde usted sí puede ir, hermano, necesita hacerlo. Amén. Hay programas en la iglesia para salir a ganar almas. Involúcrese en ganar almas. Amén. Es que no puedo durante la semana. Mire, hoy el pastor me estaba diciendo que hoy aprovechan para salir a ganar almas. Normalmente cada persona está desocupado el domingo. Muy rara persona trabaja el domingo. Pero si no trabaja el domingo, involúcrese a ganar almas. Amén. Necesitamos ir y predicar el evangelio. Número 2, hermano. Regrese ahí a Lucas. Número 2. Dice versículo 28. El rico deseó que alguien fuera a la casa de su padre porque tenía una razón, hermano. Dice que en la casa de su padre había ¿cuántos hermanos? 5 hermanos. Hermanos carnales, hermanos de sangre. A este rico, hermano, le importaba su familia. A este rico, hermano, le importaban las almas de sus hermanos, porque estaban perdidos. A una iglesia, hermano, debe importarle las almas perdidas. ¿Por qué ganamos almas, hermano? Primero, porque es un mandato de Dios.
Pero dos, porque la gente está perdida, hermano. Hay mucha gente que no conoce a Cristo como su Salvador. Y aunque vaya a otra iglesia, hermano, mucha gente no es salva. Amén. Mire, si usted va al Salvador, no, usted se va a quedar sorprendido, hermano. Cuánta religiosidad hay. Pero aunque hay muchas iglesias, hay mucha religiosidad, hermano, mucha gente vive sin Cristo en sus corazones. Están perdidos, están rumbo al infierno. Necesitan un Salvador. Y ese es Cristo, hermano. Amén. Por eso debemos pensar en ellos. Por eso pensamos en ganar almas. Por eso pensamos en misiones, hermano. Porque estamos pensando en las almas perdidas. Dios, hermano, cuando vino a la tierra, pensó en usted y en mí. Vaya a Isaías 53, hermano. Isaías 53. Isaías 53. Versículos 10 y 11. Tan solo, hermano, deberíamos tener el corazón de Cristo. Pensar en las almas perdidas. Cuando Cristo murió, hermano, en la cruz del Calvario, usted y yo ni existíamos. Pero estando en la cruz del Calvario, Él estaba pensando en usted y estaba pensando en mí. Él sabía que su sacrificio valía la pena. Mire versículo 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo y sujetándolo a padecimientos. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Note lo que dice. Verá el fruto de la aflicción de qué, hermano? De su alma. Estando Cristo en la cruz del Calvario, le estaba viendo a usted y a mí. Ese fruto de la aflicción de su alma es usted y yo aceptando a Cristo como su Salvador. Él estaba pensando en nosotros. Él sabía que al dar su vida, hermano, gente iba a aceptarle como su Salvador. Él estaba pensando en las almas perdidas. Yo le dije hace ratito a los hermanos, estando en la cruz del Calvario, había dos malhechores y uno de ellos le dijo, mira, si eres Dios, bájate y bájanos a nosotros mismos. ¿Sabes la razón que lo mantuvo en la cruz del Calvario? Fue tú y yo. Él dijo, este sacrificio no es por mí. Este sacrificio es por aquellos perdidos, por aquellos que no tienen esperanza. Él estaba pensando, hermano, en gente perdida. ¿Sí está conmigo? ¿En qué estás pensando tú? Pones tu mirada, tu pensamiento en otras cosas. Piensas más en tu trabajo. Piensas más en las cosas que tienes que hacer en casa. Vamos a ganar almas. No, pastor, tengo cosas que hacer. Vamos a ganar almas. No, pastor, tengo que trabajar. Amén. El último que pensamos es la gente que está perdida. Yo he escuchado, hermano, no sé, yo no vivo aquí. San Miguel yo creo que es un pueblo duro. Más por la economía, ¿verdad que sí? Y ve gente de dinero aquí. Y es dura, hermano. Si usted sale a compartir el evangelio, ¿sabe lo que se va a llevar? Un rechazo. No quiero nada de Cristo. Pero hay gente que le va a decir, sí, explíqueme, hábleme. Y por esa gente, hermano, vale la pena. Amén. Si una persona es salva, gloria a Dios, hermano. Amén. Porque no hay precio para un alma, hermano. Ni con todo el oro, hermano, pudiéramos pagar un alma. Pero si un alma se salvase, hermano, vale la pena. Amén. Hay que invertir, hermano, por las almas. Hay que pensar en las almas. Este hombre, este rico, estaba pensando en sus hermanos. Hermano, ¿usted está pensando en su familia que no es salva? ¿Qué ha hecho, hermano, para que se salve? No, es que no le hablo a mi papá. No, es que no le hablo a mi mamá. No, es que no me llevo bien con mi suegra. Nadie se lleva bien con su suegra.
Pero hermano, es su familia. Amén. Un cristiano no debe actuar de esa manera. Porque usted está peleado con su familia. Debería amar a su familia, debería tener una buena relación. Más porque es cristiano. ¿Cómo ellos van a conocer a Cristo como su Salvador? Viendo el tipo de cristiano que es usted. Por eso no piensa en hablarles de Cristo, porque sabe que lo van a rechazar por cómo vivimos. Amén. Deberíamos pensar, hermano, en las almas perdidas, como este hombre. Regresa a Lucas, hermano. Lucas capítulo 16. Este hombre deseó enviar a alguien a la casa, que alguien enviara a alguien a predicarles a sus hermanos. Pensó en sus hermanos. Él sabía que no eran salvos y que había alguien, o que podía haber alguien que les pudiera predicar el evangelio. Número 3, hermano. Debemos desear que otros escuchen el evangelio. Dice el versículo 28. Porque tengo 5 hermanos para que, ¿qué, hermano? Les testifique. Él pensaba en sus hermanos, pero no solo pensaba en sus hermanos. Él deseaba que sus hermanos, escucharan el evangelio. Al menos una sola vez que escucharan el evangelio. Toda la gente, hermano, tiene la oportunidad de escuchar al menos una vez el evangelio. ¿Qué está haciendo usted, hermano, para que la gente al menos escuche una vez el evangelio? Yo le pregunto, sus vecinos, que son los más cercanos a usted, ¿cuántas veces han escuchado el evangelio? ¿Cuántas veces ha hecho usted algo para que escuchen el evangelio? Necesitan escuchar el evangelio. Una vez que la gente escucha el evangelio, nuestra responsabilidad ya fue dejada, porque nuestro trabajo fue darles el evangelio. Si ellos rechazan el evangelio, allá ellos y Dios. Amén. Pero que no quede de nosotros, que su sangre no sea demandada sobre nosotros, que no vayan a decir en el juicio: es que tú nunca me hablaste, es que tú nunca me predicaste el evangelio, tú nunca me invitaste a la iglesia. Deberías desear que alguien escuche el evangelio. Ahora, si no escuchen el evangelio, al menos que lean el evangelio en un folleto. Amén. Vas al trabajo, hermano. ¿Cuánta gente va a tu trabajo? Un montón de gente. ¿Por qué no te llevas un puño de folletos y repartes? No, es que van a saber que soy cristiano, que voy a la iglesia. No te avergüences de tu Salvador. Amén. No porque eres cristiano, de tu Salvador, que Él dio su vida por ti. Amén. No seas egoísta, porque actuamos egoístamente. No, yo no actúo egoísta así, hermano. ¿Sabes por qué? Porque estás pensando solamente en ti. Cuando no quieres que otros escuchen el evangelio, cuando no sales a ganar almas, cuando no das a misiones, estás siendo egoísta con tu actitud. Pues ya soy salvo, allá ellos, ¿va? A ver cómo le hacen para salvarse. Yo ya acepté a Cristo como mi Salvador. Estás siendo egoísta, porque estás dejando solamente al Salvador solamente para ti. Gloria a Dios que tú eres salvo. Amén. Pero comparte el evangelio, que otros escuchen, hermano, el evangelio. Amén. Ahora, si no puedes dar el plan de salvación, reparte un folleto siquiera, que alguien escuche, hermano, el evangelio. Pareciera algo imposible, hermano, pero gente ha llegado a la iglesia por un folleto. Gente ha sido salva por un folleto. Mucha gente lo va a rechazar, lo va a tirar, tal vez lo va a romper, pero a otra lo va a valorar. Y por esa persona, hermano, vale la pena. Amén. ¿Sí está conmigo? Misiones, hermano, es pensar en otros, que otros escuchen el evangelio. Tal vez usted no puede ir, pero alguien más va a ir y va a anunciar el evangelio. Amén. Dé
de su tiempo, ore por ese misionero. De los recursos. No estoy diciendo que dé todo, pero puede dar a la obra misionera. ¿Ven? Y a través de esos recursos, hermano, gente va a escuchar el evangelio. ¿Sí está conmigo, hermano? Deberíamos desear y anhelar que otros escuchen el evangelio. Vaya a Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. En Romanos 10 vemos claramente cómo una persona puede escuchar el evangelio. Que usted ya lo sabe. Romanos 10, 14. Y si no lo sabía, se va a dar cuenta a través de la palabra de Dios. Mire el versículo 14. Empieza con estas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no, qué dice, hermano? Han oído. ¿Y cómo oirán sin haber qué, hermano? Que les predique. ¿Cómo la gente va a escuchar el evangelio? ¿Cómo la gente va a creer en aquel de quien no han, qué dice, hermano? Oído. Y la manera que escuchen, hermano, es que alguien les anuncie el evangelio. De que alguien les dé, hermano, el evangelio. Una voz, hermano, audible. ¿Verdad que sí? Una voz audible. Hermanos, ¿cómo sus hijos quieren que les hagan caso? Usted les habla, ¿verdad que sí? Sus hijos no van a leer su pensamiento. Ellos no van a adivinar. Hasta que usted les diga qué tienen que hacer, ellos lo van a hacer. Pero necesitan, ¿qué, hermano? Escucharlo de su voz. ¿Sí se conmigo? Ahora, si el hijo no hace caso, pues hay vara, ¿va? Debe darle vara. ¿Sí le da vara a sus hijos, hermano? Dele vara, ¿verdad? Pero si el pecador no quiere escuchar, allá él y Dios. La Biblia dice: horrenda cosa es caer en manos de un, ¿qué, hermano? De un Dios vivo. Si la gente no quiere escuchar el evangelio, allá él y Dios. Va a haber consecuencias graves. Yo me puedo pensar, hermano, en países que han rechazado a Dios, que no han escuchado el evangelio. En otro tiempo, hermano, Dios obró en países, por ejemplo, la China. Misioneros como Hudson Taylor, cuando llegaron, escuchaban, deseaban escuchar el evangelio. Hoy en día ya no, hermano, ya no quieren. Amén. Corea del Norte, hubo misioneros en Corea del Norte y escuchaban el evangelio. Hoy en día ya no se permite y ya no lo quieren hacer. Y Dios ha traído juicio sobre esos pueblos. Amén. Haití, un lugar, un país, hermano, dado a la idolatría y a la brujería. Y lo que ha sufrido Haití bastante, hermano. ¿Por qué? Porque no han querido escuchar el evangelio. La única salvación para esa persona o para esos países es Cristo. ¿Sí está conmigo, hermano? Como iglesia, hermano, ese debería ser nuestro corazón. Desear que otros escuchen el evangelio. Amén. Y por último, hermano, regrese a Lucas. Lucas 28. 16, 28. Ya voy a terminar, ¿sabes? Ya me dio hambre. Lucas 16, 28, hermano. Dice la Biblia: porque tengo 5 hermanos para que les testifique. Y note lo que dice el rico, hermano: a fin de que no vengan ellos también a este lugar de, ¿qué, hermano? De tormento. De tormento. Déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tan consciente estás, hermano, de que el infierno es real? Mucha gente, hermano, muere sin Cristo. Y el único lugar que les espera es el infierno. Pero vivimos como cristianos, como si fuéramos católicos, pensando que hay un purgatorio. No, ya no hay purgatorio. No hay purgatorio. La Biblia dice que una vez que la persona muere sin Cristo, ¿va a dónde, hermano? Al infierno. El juicio, hermano, el último juicio, cuando Cristo juzgue a todos, hermano, todo pecador,
se haya abierto el libro de la vida y su nombre no está escrito en ese libro, dice la Biblia, serán lanzados al lago del fuego. ¿Qué será tan triste, hermano? No sé si vamos a estar en esa escena, pero si estamos en esa escena, ponte a pensar, cuando tu familia pase sin Cristo ahí y te mire, hermano, solamente van a rodar tus lágrimas. Decir, yo pude hablarle a ese tío, esa tía de Cristo y no lo hice. Y ahora va a ser lanzado ¿a dónde, hermano? Al lago del fuego. ¿Por qué predicamos el Evangelio, hermano? Porque es un mandato de Dios. Pero estamos conscientes que la gente, hermano, no se va a salvar si no está Cristo en sus corazones. Deberíamos, cada ganador de almas, estar consciente que una persona sin Cristo va al infierno. Debería cada misionero pensar que al lugar que va a ir hay gente que no es salva y que va a ir al infierno. Debería cada iglesia tener siempre esto en mente. ¿Cuánta gente se va a ir al infierno porque no hice nada? ¿Qué tan consciente, hermano, estás de que el infierno es real? ¿De veras lo crees? La Biblia nos enseña, hermano, que hay un lugar de tormento. Amén. Mucha gente va a ir a ese lugar. Tuviste tal vez familia que falleció en la pandemia a causa del coronavirus. ¿Era salva tu familia? Hay un pastor que ya falleció, Pastor Jack Hayes, en Estados Unidos. Tuvo un reconocimiento en su ministerio, la escuela dominical más grande en Estados Unidos. Cuenta la historia del pastor. Llegó a su escritorio y puso su reconocimiento en el escritorio y pensó, ¿dónde está mi padre en este momento? Murió sin Cristo. Todos, hermanos, deberíamos hacer conciencia. ¿Cuánta gente se está yendo al infierno porque no tienen a Cristo como su Salvador? ¿Qué estás haciendo, iglesia, para que gente se salve y no vaya a ese lugar de condenación? Gloria a Dios, porque tú y yo vamos a ir al cielo. Pero esa gente que vive sin Cristo en sus vidas va a ir al infierno, hermanos. Vamos a ver. Dios, gracias te damos en esta hora. Ayúdanos, Dios, como iglesia, a pensar, Dios. Mucha gente vive sin Cristo. Hacer algo, Dios, por los perdidos. Ayúdanos, Dios, el comienzo del año, estamos todavía en enero, Dios. Hacer como iglesia más por la obra de tuya, más por los perdidos, que más gente escuche el Evangelio. Queremos, Dios, amar las almas perdidas. Ayúdanos, Dios, a amar misiones, hacer más por la obra misionera. Te ruego, Dios, que tú bendigas a esta tu iglesia, al pastor, Señor, dales de su gracia, tu gracia, dales tu poder, Dios, para que sea una iglesia que ame las almas perdidas, como lo han hecho por tantos años. Gracias a Dios, todas estas hermanos que están aquí, algún día se les predicó el Evangelio, porque se pensó en la condenación que ellos tenían. Gracias, Dios, por mandar a tu Hijo Jesucristo, sabiendo que había un infierno y que no había la manera de podernos salvar más que a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Dios, a través de tu gracia. Bueno, en esa actitud de oración, ¿por qué no se pone de rodillas? Si Dios le habló, hacer conciencia por los perdidos. Hay mucha gente que está yendo al infierno. Hay mucha gente que no conoce a Cristo como su Salvador. ¿Qué estás haciendo, hermano cristiano, para que otros se salven? Si has dejado de ganar almas, ¿por qué no empiezas a ganar almas este año? Si has dado a misiones o has dejado de dar a misiones, ¿por qué no sigues dando a misiones? ¿Por qué no te esfuerzas un poquito más a dar a misiones para que otros se salven? Yo le voy a dejar hablar al pastor la invitación para que termine.
Todos orando, hermanos. Vamos a seguir, hermanos, orando. Si Dios ha hablado su vida, hay que venir aquí a ponernos a cuentas con nuestro Dios, hermanos. Si Dios ha tocado su corazón, no se resista, hermano. Es el Espíritu Santo ahí, hermano, diciéndonos, haciéndonos entender, hermanos, que necesitamos esforzarnos más. Que no se ha terminado el trabajo, como he comentado muchas veces. Gracias a Dios por lo que se ha podido hacer, hermanos. Gracias a Dios. Pero la verdad es que falta mucho todavía. Tanta gente en San Miguel de Allende, familiares de ustedes mismos, hermanos. Así que, hermanos, la verdad es que si nos ponemos a pensar, no hemos hecho nada. Falta todavía demasiado por hacer. Bueno, Dios ha hablado en nuestras vidas y Dios ha hablado en su corazón. Venga aquí, hermano. Venga aquí, dígale: Señor, ayúdame, por favor, para poder compartirle a mi familia, a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, hermanas, primos, sobrinos, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos. Venga aquí, hermano. Dígale: Señor, por favor, dame de tu poder. Ayúdame, dame las palabras necesarias, porque yo no quiero que vayan ellos a la condenación. Pero úsame, Padre Celestial. Dame el valor, dame el poder para poder hablarles a ellos. ¿Habrá alguien más que dice: Dios ha hablado a mi vida? Venga aquí al altar, doble sus rodillas. Si usted, hermano, tristemente ha dejado de dar misiones, jóvenes, jovencitos también, si han dejado de dar misiones, Dios les hace este recordatorio. Es necesario seguir haciéndolo, jóvenes. Es necesario. No se ha terminado, mira, el trabajo. No se ha terminado la labor, jóvenes. Es necesario seguir haciéndolo. Padre Celestial, gracias, Dios, por el mensaje de tu palabra. Gracias, Dios, por hermano Barak. Mi Dios, síguele usando en este lugar de El Salvador, en Sonsonate, Padre. Y mi Dios, ayuda a la iglesia ahorita que está allá, Señor. No sé quién se haya quedado a cargo, pero ayúdale, Señor. Ayuda a quien se quedó a cargo, ayuda a los hermanos que han escuchado el mensaje en aquel lugar, Padre, y que puedan tener ese corazón también de poder seguir a ti, Señor, seguir buscándote. Y, Señor, pues ayuda a aquel hermano con los trámites que tiene que hacer. Mi Dios, con los gastos que hay, Señor. Padre, provee, Señor. Provee, ya sea a través de aquí de la iglesia, mi Dios, Betel, o otras iglesias, no sé, Padre. Pero, mi Dios, clamamos por él, como hemos estado haciendo en servicios de oración, Padre. Y, Señor, pues pedimos, mi Dios, que él pueda regresar a aquel lugar y pueda seguir, mi Dios, trabajando, hablando a la gente. Y, Señor, tú puedas levantar un gran pueblo, una gran iglesia que te honre y te glorifique ahí en este lugar, Señor. Y así esta iglesia también sea una iglesia con visión, una iglesia con amor, una iglesia que pueda hacer grandes cosas, no solamente ahí en El Salvador, sino aún en otros lugares, Padre. Señor, gracias por el mensaje. Y, Señor, sigue hablando en nuestros corazones y en nuestras mentes. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén.